¿Qué es el poder? Si cerramos los ojos y pensamos en esa palabra, probablemente nos vengan imágenes de fuerza, de imposición, ¿no? De alguien que logra que las cosas se hagan a su manera. Claro. La fuente que vamos a analizar hoy, que es un capítulo del libro Principios del Poder de Sergio Feller, nos pide que borremos esa imagen y la reemplacemos por algo radicalmente distinto. Sí. Propone que el poder más efectivo no es un martillo, sino una llave. La idea central es, en apariencia, muy simple. Sí. Hace sentir a la gente importante y apreciada. Lo que vamos a desglosar hoy es por qué, según el autor, este principio, que podría sonar a un simple consejo de buenos modales, es en realidad una de las estrategias de influencia más potentes que existen. Bueno, vamos a desglosar esto. El autor arranca con una afirmación muy fuerte. Ujú. Para nuestra naturaleza humana, sentirnos importantes es tan fundamental como comer o dormir, y que, por lo tanto, la capacidad de satisfacer esa necesidad en los demás nos da una influencia enorme sobre ellos. Y lo fascinante es cómo lo enmarca. No lo presenta como un acto de bondad, sino de inteligencia estratégica. Exacto. Sostiene que usar palabras y gestos para hacer que la gente desee colaborar es la jugada maestra. En cambio, califica a quienes degradan a otros para sentirse superiores, no solo de crueles, sino de estúpidos. ¡Qué fuerte! Sí, porque activamente alejan de su lado a las personas talentosas y leales que podrían ayudarlos. Entiendo el concepto, y hay una frase en el texto que me parece muy potente. A ver. Cada vez que reconoces la grandeza de alguien, elevas la tuya. Invierte por completo la noción de poder como un juego de suma cero, ¿viste? Donde para que yo gane, vos tenés que perder. Totalmente. Pero esto me genera una pregunta de inmediato. ¿No existe el riesgo de que esto sea percibido como manipulación? Claro. Es decir, ser amable y elogiar a alguien no por aprecio genuino, sino con el objetivo calculado de obtener algo a cambio. ¿Dónde traza la línea el autor entre la persuasión y la manipulación? Es una pregunta crucial. Y creo que la respuesta del autor está implícita en el resultado que busca. Ajá. La manipulación es una táctica de corto plazo. Funciona una vez, quizá dos, pero en cuanto la otra persona se da cuenta de que tu aprecio no es genuino, Se rompe la confianza. se rompe para siempre. El principio que describe el libro no busca una victoria rápida, busca construir lo que podríamos llamar capital relacional. Es una inversión a largo plazo. La autenticidad, digamos, es la que genera el interés compuesto. Según esta lógica, busca construir una relación mutuamente beneficiosa. Exacto. Uno es extractivo, el otro es generativo. Exactamente. Y para ilustrar esta dinámica de una manera que sea imposible de olvidar, el autor recurre a una fábula clásica, una que todos conocemos, pero que analiza bajo esta nueva luz. Aquí es donde la idea cobra vida. La competencia entre el viento y el sol. Sí, La premisa es simple. Dos fuerzas de la naturaleza discuten sobre quién es más poderosa, y para resolverlo se proponen un desafío. Ven a un viajero en un camino y apuestan a quién puede lograr que se quite el abrigo. el viento, que es como la personificación de la fuerza bruta, de la coerción, va primero. El clásico. Sopla con toda su furia, con ráfagas heladas, tratando de arrancarle el abrigo al hombre. Es un despliegue de poder obvio, directo. Pero el resultado es el contrario al esperado. Claro. Mientras más fuerte sople el viento, más se aferra el hombre a su abrigo. Se envuelve, se abrocha hasta el último botón, se protege. Ajá, El ataque directo genera una resistencia igual y opuesta. exacto. El viento se agota frustrado habiendo logrado, exactamente lo contrario de su objetivo. Y esto no es solo una linda metáfora. Se conecta directamente con un concepto psicológico muy estudiado que se llama reactancia psicológica. Reactancia. Sí, es esa alarma que se enciende en nuestra mente en cuanto sentimos que nuestra libertad de elección está siendo amenazada o eliminada. El viento no solo generaba frío, generaba en el viajero una reacción visceral de defensa de su propia autonomía. Ah, mira vos. El problema no era quitarse el abrigo. El problema era que se lo estaban arrancando. O sea que el error del viento no fue la intensidad, sino el método. Exactamente. Atacó directamente la autonomía de la persona. Y el sol, en cambio, hace algo completamente diferente. Totalmente. El sol no ataca, no usa la fuerza. Su estrategia es indirecta.
Modifique el entorno. ¿Cómo? Empieza a brillar con una calidez suave y constante. No se enfoca en el abrigo, se enfoca en el bienestar general del viajero. Poco a poco, el hombre empieza a sentir calor, se siente cómodo, relajado. Y por su propia voluntad, sin que nadie se lo pida, primero se desabrocha el abrigo y... Y finalmente se lo quita. El sol gana sin ningún esfuerzo aparente. Me convence la fábula, ¿eh? Es una metáfora perfecta, pero al mismo tiempo me imagino en una situación de alta presión en el trabajo, con una fecha límite acercándose. Sí, claro. Y mi primer instinto no sería brillar con calidez, sería soplar como el viento, para que las cosas se hagan. Obvio, es el instinto de todos. ¿Cómo se combate ese instinto? ¿Qué propone el autor para el mundo real, fuera de la fábula? Es que esa es la clave. El libro dedica una sección entera, Entra en acción, precisamente a traducir la estrategia del sol en comportamientos concretos. Porque entiende que nuestro instinto en situaciones de estrés es ser el viento. Claro. Y no se trata solo de ser amable. Son acciones deliberadas. De acuerdo. Veamos esas acciones. Una de las primeras que menciona es la autoevaluación de la empatía. Detenerse y preguntarse genuinamente, ¿cómo me sentiría yo en la posición de la otra persona? Suena simple, casi un cliché, pero en la práctica es algo que raramente hacemos. Y de ahí pasa a algo más observable, practicar la escucha activa. El libro es muy específico aquí. A ver. No se trata solo de quedarse callado mientras el otro habla. Sugiere escuchar sin interrumpir y tomar nota, ya sea mental o físicamente. De todos estos consejos, el de la escucha activa con notas me parece el más difícil de aplicar sin que parezca, no sé, artificial. Sí, entiendo. Si estoy en una conversación y la otra persona saca una libreta y empieza a anotar, una parte de mí se sentiría como si estuviera en una entrevista o una terapia. ¿No podría ser contraproducente? Es un riesgo, sí, si se hace de forma mecánica o sin explicarlo. Pero creo que la intención del autor es usarlo como una herramienta para romper un mal hábito. ¿Cuál? La mayoría de nosotros no escuchamos para entender, escuchamos para responder. Cierto. Estamos formulando nuestro siguiente argumento mientras el otro todavía habla. El acto de tomar una nota, aunque sea una palabra clave, te obliga a salir de tu propia cabeza y anclarte en lo que la otra persona está diciendo. Te fuerza a procesar. Exacto. Quizás al principio se sienta raro, pero el mensaje subyacente que envías es: me importa tanto lo que decís que quiero asegurarme de recordarlo. El efecto en la otra persona puede ser mucho más potente que la posible incomodidad inicial. Visto así, es como un entrenamiento para la empatía. Otro punto práctico que resalta el texto es dar elogios sinceros y sobre todo específicos. Insiste mucho en la especificidad. ¿Por qué es tan crucial? Porque la especificidad es la prueba de la autenticidad. Ah, claro. Un buen trabajo genérico es fácil de decir y a menudo se siente vacío. Es casi un formalismo social, pero la forma en que estructuraste el segundo slide de la presentación para anticipar la pregunta del cliente fue brillante. Eso es otra cosa. Demuestra que realmente prestaste atención. Demuestra que viste el esfuerzo, el detalle, la inteligencia detrás de la acción. Ese tipo de elogio no solo hace sentir bien a la persona, sino que construye tu credibilidad. ¿Te posiciona como alguien que observa? Y que valora el trabajo de los demás. Exacto. Tiene sentido. Y hay una última sugerencia que me parece la más desafiante, especialmente en entornos competitivos. Ajá. Practicar la humildad. El libro propone reconocer explícitamente las contribuciones de otros en nuestros propios logros. Decir, no podría haber hecho esto sin la ayuda de tal persona. Esto parece ir en contra de la idea tradicional de proyectar poder y autosuficiencia. El autor argumentaría que esa es una visión anticuada del poder. El líder que necesita llevarse todo el crédito proyecta inseguridad. Cierto. Teme que reconocer a otros disminuya su propia estatura. En cambio, el líder que activamente comparte el crédito proyecta una enorme confianza. Su mensaje es: soy tan seguro de mi propio valor que no necesito acaparar los reflectores. Mi poder reside en mi capacidad para construir y liderar un equipo exitoso. ¡Qué bueno! Eso, a largo plazo, genera una lealtad y un respeto que la fuerza bruta jamás podría conseguir. Es la máxima expresión de la estrategia del sol. Haces brillar a los demás y como resultado todo el entorno se vuelve más cálido y productivo. Entendido. Entonces, si lo resumimos,
El capítulo nos deja con una idea central. El poder más sostenible y efectivo no es el del viento. No. Un entorno de aprecio y respeto donde la gente elige colaborar. Exactamente. No se trata de forzar a que se quiten el abrigo, sino de hacer que el ambiente sea tan agradable que quieran quitárselo ellos mismos. Y esto nos deja con una última reflexión, casi una tarea. A ver. El autor se enfoca en cómo nosotros podemos usar el aprecio como herramienta, pero la pregunta final podría ser, ¿hasta qué punto somos permeables a la estrategia del sol cuando otros la usan con nosotros? ¡Qué interesante! Reconocer cuando alguien nos está ofreciendo calidez genuina para construir una relación versus cuando es una táctica calculada para obtener algo. Quizás ese sea el siguiente nivel de entendimiento de este principio del poder. En resumen, la gran idea que nos deja esta fuente es que el poder más sostenible no viene de la imposición, sino de la persuasión a través del aprecio. No es el viento huracanado, sino el calor del sol lo que invita a la gente a abrirse y colaborar. Esto plantea una pregunta importante para reflexionar. Si el aprecio es una herramienta tan poderosa, ¿en qué situaciones de nuestra vida diaria estamos intentando ser el viento cuando podríamos ser el sol? Pensemos en el trabajo, en la familia, en cómo buscamos convencer a los demás. ¿Usamos la fuerza o la calidez? Para quienes quieran profundizar en estas ideas, pueden encontrar el libro Principios del Poder en la cuenta de Instagram de Sergio Feller. Si te gustó este análisis, no te olvides de seguir Principios del Poder. Este podcast presenta un capítulo nuevo cada semana. También puedes seguirlo en Instagram en @SergioFeller, donde vas a encontrar Principios del Poder y acceso a su asistente de IA. Sergio Feller GPT es su clon digital. Es muy efectivo para ayudarte a resolver problemas y volverte más poderoso. Próbalo ahora. Envíale por Instagram la palabra poder y recibí tu link. Y si este contenido te aportó valor o te ayudó a ver algo con más claridad, deja tu calificación. Ayuda muchísimo a que este mensaje llegue más lejos. Gracias por estar del otro lado. Nos encontramos en el próximo capítulo.